Hola, welcome to 5 Minute Spanish. This is a short content-based practice for very beginners. This is how it works. I'm going to describe a picture and you are going to watch it 3 times. The first time with the subtitles in Spanish. Don't think about it too much, just relax and listen. The second time, you're going to watch it with subtitles in Spanish and English or your first language. There are several languages available in the settings. This time you can pause the video and take notes of the new vocabulary on your notebook. The third time, remove the subtitles in the settings and just listen. See how much you can understand without any subtitles. And finally, I'll ask you some questions in Spanish. Vamos, let's go. Hoy vamos a describir a una persona. Voy a inventar una historia sobre ella. Esta es la foto de una mujer. Se llama Ekaterina. Tiene 19 años. Ella es muy joven. Ella está en el autobús porque va a la universidad. Hoy es martes. Ella vive en una ciudad mediana con muchas bibliotecas y museos. Ekaterina es muy alta. Ella mide 1,78 m. Tiene el cabello castaño claro y los ojos color miel. Tiene una nariz pequeña y una gran sonrisa. Lleva puesto un vestido largo, color café. También lleva puestas unas mallas verdes, unas botas negras, una gabardina beige y un gorro café. Ekaterina es muy inteligente. Tiene el mejor promedio de su clase. También es graciosa cuando está con sus amigos. Siempre les hace bromas. Es una persona amigable. Ekaterina es mi amiga. Ella me agrada mucho. How did that go? Let's listen again with subtitles in English and Spanish or your first language. You can turn them on in the settings. Hoy vamos a describir a una persona. Voy a inventar una historia sobre ella. Esta es la foto de una mujer. Se llama Ekaterina. Tiene 19 años. Ella es muy joven. Ella está en el autobús porque va a la universidad. Hoy es martes. Ella vive en una ciudad mediana con muchas bibliotecas y museos. Ekaterina es muy alta. Ella mide 1,78 m. Tiene el cabello castaño claro y los ojos color miel. Tiene una nariz pequeña y una gran sonrisa. Lleva puesto un vestido largo, color café. También lleva puestas unas mallas verdes, unas botas negras, una gabardina beige y un gorro café. Ekaterina es muy inteligente. Tiene el mejor promedio de su clase. También es graciosa cuando está con sus amigos. Siempre les hace bromas.
es una persona amigable. Ekaterina es mi amiga. Ella me agrada mucho. Are you done? Did you take notes of the new vocabulary? Let's try again without any subtitles. Hoy vamos a describir a una persona. Voy a inventar una historia sobre ella. Esta es la foto de una mujer. Se llama Ekaterina. Tiene 19 años. Ella es muy joven. Ella está en el autobús porque va a la universidad. Hoy es martes. Ella vive en una ciudad mediana con muchas bibliotecas y museos. Ekaterina es muy alta. Ella mide 1,78 m. Tiene el cabello castaño claro y los ojos color miel. Tiene una nariz pequeña y una gran sonrisa. Lleva puesto un vestido largo, color café. También lleva puestas unas mallas verdes, unas botas negras, una gabardina beige y un gorro café. Ekaterina es muy inteligente. Tiene el mejor promedio de su clase. También es graciosa cuando está con sus amigos. Siempre les hace bromas. Es una persona amigable. Ekaterina es mi amiga. Ella me agrada mucho. Good. Bien. Now let me ask you some questions. Preguntas. Pregunta 1. ¿Cuántos años tiene Ekaterina? ¿Cuántos años tiene Ekaterina? Tiene 19 años. Pregunta 2. ¿Ekaterina es baja? ¿Ekaterina es baja? No. Ella es alta. Pregunta 3. ¿Qué zapatos lleva puestos? ¿Qué zapatos lleva puestos? Unas botas negras. Es todo por hoy. That's it for today. If you liked it, you can click on thumbs up and subscribe. Don't forget to follow Literal Spanish on Instagram for fun, real-life content. And if you're interested in a structured program with content like this, you can go to literalspanish.com and get my course for beginners. You'll get 25 video lessons, a printable workbook, and 15 sets of printable flashcards to work along as you watch the videos. You can follow it by yourself or complement it with one-on-one weekly lessons. In either case, you get daily support via Telegram. Start today and get a $10 discount using the code in the description.